Al estudiar la Biblia debemos preguntarnos qué queremos estudiar, porque en verdad hay diferentes maneras de acercarnos al estudio de la Biblia. La forma más simple de acercarnos al estudio bíblico es darle una mirada a un libro, comenzar al principio y simplemente avanzar paso a paso. Algunos prefieren trabajar en un capítulo de la Escritura por día, por lo que abren su Biblia en Romanos 1, por ejemplo, y siguen hasta Romanos 16. Sin duda es una manera muy provechosa de estudiar. Estudiar la Biblia en secuencia también es algo que podríamos hacer, empezar en Génesis y avanzar hasta Apocalipsis. Ahora, aquellos que estudiaron la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis comúnmente bromean entre ellos sobre el proceso. Varios programas incluyen el estudio de la Biblia en un año, leerla y estudiarla en un año. Hay ciertas partes donde las cosas parecieran ir más despacio, como en Levítico, donde hay muchas leyes, o quizás todos los reyes en la historia de Israel. Pero es provechoso saber qué es la Biblia como unidad y de qué trata cada uno de todos los 66 libros que la componen. Es por eso que estudiar un libro puede ser una buena manera de proceder. También podemos estudiar una doctrina y meditar en lo que la Biblia dice sobre Dios. Y al estudiar una doctrina, la estructura que procede de la teología sistemática suele ser quien nos guíe en la discusión. Al estudiar la teología propia de Dios, meditamos en los atributos de Él, tanto los que son únicos de su persona como los que comparte con los seres creados. Estudiar una doctrina puede ser interesante porque nos da una perspectiva útil para reflexionar en cómo funciona la Biblia y de qué manera los pasajes se relacionan entre sí. Otro tipo de estudio bíblico involucra el estudio de palabras, donde enfatizamos la búsqueda, buscamos un término o una frase particular y vemos cómo funcionan, porque las palabras no siempre operan de la misma manera en cada contexto. Y saber cómo trabajan las palabras también nos ayuda a saber qué significa un pasaje. Algo que sucede al adentrarnos en el estudio bíblico es que somos conscientes de que diferentes personas leen e interpretan el mismo pasaje de manera diferente. Ahora, ¿cómo resolvemos esas diferencias? A veces, lo que nos ayuda a discernir el significado de una palabra en un pasaje determinado es el estudio de la misma, para ver cómo se interpreta en distintos contextos, aun cuando 2 o 3 significados puedan ser posibles en un contexto dado. Eso es parte de otro curso, cómo interpretar la Biblia, y no es lo que hacemos aquí, pero a veces trabajar con las palabras nos ayudará a resolver lo que se presenta en nuestro estudio bíblico. Una forma más expandida de estudiar palabras es trabajar con temas. Aquí no solo tomamos un término, sino una variedad de términos y los analizamos en secuencia, y a medida que avanzamos reunimos información sobre cada término o cada frase relacionada con el tema. Esto también requiere investigación y el uso de una concordancia. Esto constituye una búsqueda y la lista que obtenemos se denomina concordancia. Entonces tomamos esas palabras y esa lista y trabajamos con los textos uno a la vez hasta comprender cómo funcionan las palabras. También hay herramientas que pueden ayudarnos con esto. Recursos diseñados para guiarnos a través del estudio de las palabras y pueden ser útiles para orientarnos sobre qué sucede en un pasaje dado. También existe el estudio de una persona, de un personaje. Este es un tipo de estudio completamente diferente porque no empleamos una concordancia. Aquí simplemente analizamos cómo se describe y caracteriza la vida de una persona. Aquí buscamos aquello que son las virtudes, las faltas y los pecados de una persona. Las circunstancias que la llevaron a eso, si fue consistente con la manera en que vivió. Cómo interactuó con diferentes audiencias. El estudio de una persona, de personajes en la Escritura, es otra forma interesante de estudiar la Biblia. Por supuesto, en la Escritura verás toda clase de personalidades. Gente fiel e infiel, gente que va y viene, gente que lucha a través de las pruebas, gente que lo hace bien, toda clase de ejemplos. Tal vez el más prominente de una persona virtuosa en todo el Antiguo Testamento es José, en la última parte del libro de Génesis. Él es uno de varios personajes interesantes que podríamos estudiar.
El último tipo de estudio bíblico es el más básico. En realidad, todo lo que hagamos en las demás áreas se edificará sobre el cimiento de esta clase de estudio. Es el estudio de un pasaje en particular. Puede ser un versículo, o quizá un versículo en el contexto de un párrafo, o una unidad de pensamiento dentro de una narrativa o un libro o algo donde diversos acontecimientos se relacionen por lo que los estudiamos como una unidad. Todas estas son maneras de estudiar un pasaje y tener los ojos puestos en el texto. Al final, entender cómo hacerlo, aprender a observar las conexiones y el modo en que el libro se desarrolla, trabajar con los términos, la gramática, la variedad de cosas que involucra estudiar un pasaje. Todo lo que tenga que ver con el libro, la doctrina, palabras, temas y personas son acciones que surgen al estudiar un pasaje en su contexto y trabajar con lo que lo rodea. Esta es la parte básica del estudio bíblico y será la clase de estudio en la que nos enfocaremos a medida que avancemos en este curso.